El saber del nivel 33 desvela misterios que antaño custodiaron los sabios de otras eras, quienes ahora parecen convocar a quienes estén preparados para abrir los ojos. Mientras escuchas, aprenderás a emplear la energía generadora del cosmos y a descubrir la senda hacia una comprensión elevada. Esta enseñanza ha sido reservada para ti. A lo largo del tiempo, ecos de un saber antiguo han atravesado los siglos, transmitidos por quienes captaron los enigmas más profundos del ser. En estas líneas se alberga una sabiduría que supera generaciones, lecciones que muestran la esencia de la realidad y tu vínculo con ella. Los antiguos no consideraban este conocimiento como simples datos, sino como una fuerza viva que transforma a quienes la reciben. Representa la más profunda percepción de las leyes que rigen el universo y los fundamentos sagrados que estructuran toda manifestación. Del mismo modo que un artesano da forma a la materia para crear algo único, estas enseñanzas pueden ayudarte a esculpir la estructura de tu experiencia. Estás frente al umbral de lo revelado, en un punto de inflexión entre lo conocido y lo que podría surgir. Este saber ha sido salvaguardado durante generaciones por quienes reconocieron su capacidad de activar el potencial latente en la humanidad. El conocimiento del grado 33 expresa una verdad esencial: no hay separación entre tú y la fuerza que crea el universo, eres parte de ella. Esta comprensión revela caminos para dar forma a lo que muchos consideran inalcanzable. Tales posibilidades siempre han existido, aguardando ser comprendidas por quienes están listos. A medida que te adentres en estos principios, notarás que la capacidad de construir tu camino siempre ha estado dentro de ti, como una llave capaz de abrir cualquier cerradura. Este conocimiento muestra cómo sincronizarse con la inteligencia que dirige el cosmos. El momento ha llegado para integrarte con tu esencia elevada. Estas ideas pueden iluminar el trayecto hacia el dominio sobre las experiencias, revelando cómo modificar pensamientos limitantes en fuentes de poder. Los antiguos sabían esto. Hoy, ese eco te alcanza, recordándote que también formas parte de quienes perciben la verdad detrás de las apariencias. Parte 1. El renacer del poder interno. Capítulo 1. La primera visión. En la ciudad ancestral de Khazar, un joven aprendiz llamado Thomas halló una entrada oculta detrás de un viejo tapiz. Siguiendo la tenue luz de su lámpara, descendió por escaleras de piedra erosionada hasta una gran sala colmada de manuscritos y documentos. A pesar de las advertencias sobre ese archivo prohibido, algo lo impulsaba a continuar. Al desenrollar el primer pergamino, los signos dorados parecían moverse ante su mirada. Regresaba noche tras noche, absorbiendo una sabiduría que desafiaba todo lo que hasta entonces había creído. El texto no hablaba de conjuros elaborados ni fórmulas extrañas, sino de verdades simples, presentes siempre a su alrededor: el poder de una sonrisa, el compás de la respiración, el silencio entre pensamientos. Esos momentos cotidianos revelaban significados extraordinarios. El universo no grita, susurra. Sus secretos más profundos no están en templos lejanos ni en montañas ocultas, sino en los gestos tranquilos de la vida diaria. Cada inhalación guarda un mensaje, cada atardecer contiene una revelación, y cada interacción puede sembrar comprensión. Cuando la mirada se transforma, lo habitual se vuelve asombroso. El universo ha bordado sus verdades en la propia trama de la existencia, esperando ser percibidas por quienes saben detenerse. No se requiere un conocimiento exclusivo ni iniciaciones secretas, solo la disposición de observar con atención. En el reino de Meridia, vivía una mujer llamada Amara, conocida por su sabiduría. Iba de pueblo en pueblo hasta que fue llamada ante el emperador, agobiado por sus preocupaciones. Ella no ofreció respuestas complicadas, solo palabras sencillas. Preguntó por qué el rocío de la mañana lo confundía. El emperador pasaba cada amanecer observando cómo las gotas se formaban, crecían y caían en sincronía sobre las hojas. Con el tiempo, comprendió que ese mismo patrón existía en su reino: crecimiento, plenitud y renovación. Al entender ese ritmo natural,
gobernó con equilibrio. Su imperio prosperó no por la imposición, sino por la armonía con las leyes invisibles. Así como el agua rodea los obstáculos sin luchar, o el roble revela su fuerza en sus raíces profundas, incluso las estaciones enseñan sobre los ciclos de cambio. Cada instante encierra lecciones sobre la existencia y el papel que se ocupa en ella. Por la noche, en silencio, observa tu día. Revisa aquello que atrajo tu atención, la luz atravesando las hojas, un gesto amable que transformó tu estado de ánimo. Escribe sin juzgar, simplemente registrando lo observado. Al repetir este acto, comienzan a surgir patrones, como constelaciones en el cielo nocturno. Esos esquemas son enseñanzas que emergen de lo cotidiano. Lo que parecía casual cobra sentido. Un encuentro puede convertirse en señal del destino, una molestia en una lección de paciencia. Ese cuaderno se vuelve un mapa de descubrimiento, cada anotación un peldaño, cada palabra un hilo en el gran tapiz del conocimiento. Capítulo 2. El código esencial de la creación. En un poblado resguardado entre cordilleras ancestrales, un forjador llamado Rabi moldeaba metales con formas que parecían tener vida. Cada obra llevaba espirales semejantes a las galaxias, estructuras geométricas parecidas a cristales y líneas sinuosas que evocaban ríos vistos desde el cielo. Visitantes de regiones lejanas llegaban asombrados por sus creaciones, aunque pocos intuían el verdadero significado de sus diseños. En cierta ocasión, una mujer de profunda sabiduría se detuvo frente a una obra particularmente compleja y, con una sonrisa, expresó que en ella se había capturado el lenguaje mismo de la creación. Rabi, asintiendo, explicó que cada línea y cada forma revelaban las fuerzas invisibles que rigen toda la existencia. Estas leyes fundamentales atraviesan cada rincón del universo, desde las partículas más diminutas hasta los astros más lejanos. Así como los ríos fluyen obedeciendo su curso natural, estos principios dirigen el movimiento de la vida en su totalidad. La ley de causa y consecuencia garantiza que todo acto desencadene una reacción proporcional, extendiéndose como ondas a través del entramado del mundo. La ley de correspondencia demuestra cómo los mismos esquemas se repiten en todos los niveles de la existencia. La ley de vibración revela que todo se encuentra en constante movimiento, cada cosa en su propio compás, generando ya sea equilibrio o desarmonía. Comprender estas normas transforma la forma en que uno se relaciona con la realidad. Cada pensamiento, cada palabra y cada acto activan fuerzas que moldean las vivencias personales. No se trata de teorías abstractas, sino de dinámicas activas que coordinan la sinfonía de lo existente. En una vasta región desértica, un viajero llamado Kareem aprendió a orientarse observando el cielo nocturno. Con el paso del tiempo, notó que los mismos ritmos que guiaban a las estrellas también influían en el vuelo de los pájaros, la floración del desierto y el modelado de las dunas. Las estrellas dejaron de ser simples luces y se transformaron en un espejo de principios universales. Durante una tormenta de arena, Kareem recordó los patrones celestes que había aprendido a identificar. Así como las constelaciones siguen un orden preciso, comprendió que la tempestad también obedecía a leyes naturales. Al reconocerlas, logró reencontrar su camino y salir a salvo, impulsado por las mismas fuerzas que gobiernan el firmamento. Tal como él, cada ser humano transita la existencia guiado por estos principios eternos. Cuando las acciones se alinean con estas leyes, el flujo de los acontecimientos se vuelve tan natural como el curso del agua hacia su destino. En un monasterio escondido entre montañas, habitaba un monje llamado Chen, quien dedicaba sus días a la contemplación en busca de comprender la esencia de la realidad. Todas las mañanas se sentaba frente a una enorme piedra que obstaculizaba el paso hacia el valle. Mientras los demás monjes evitaban el obstáculo dando un rodeo, Chen lo percibía de manera distinta. Día tras día, meditaba frente a ella, entendiendo que su existencia había comenzado como un pensamiento antes de hacerse tangible.
Así como había surgido de una idea, también podría desvanecerse mediante el mismo proceso. Con una concentración inquebrantable y una certeza absoluta, Chen transformó su conciencia hasta que la separación entre la mente y el mundo desapareció. Una mañana, como si fuera lo más natural, la piedra se desplazó, despejando el camino hacia el valle. Los pensamientos poseen esa misma capacidad de generar realidad. Cada imagen mental, sostenida con claridad y propósito, da forma a la experiencia diaria, moldeando el entorno como un alfarero moldea el barro. En una aldea remota, un campesino llamado Zen luchaba con su tierra, que apenas ofrecía frutos pese a su esfuerzo constante. Mientras los campos vecinos florecían, los suyos seguían áridos. Una noche, un anciano apareció en sus sueños y le susurró que la cosecha comienza en la mente antes de brotar en la tierra. Al despertar, Zen comprendió que había sembrado ideas de escasez, temor y desconfianza, y que éstas se habían reflejado en sus campos. Con esta nueva perspectiva, empezó a imaginar abundancia, visualizando sus tierras rebosantes de alimento. A medida que su actitud interior cambiaba, también lo hacía su entorno. La siguiente temporada trajo una recolección que sorprendió a todo el pueblo. Tal como ocurrió con Zen, la vida de cada persona refleja los pensamientos que cultiva. Transformar el mundo interior modifica inevitablemente el mundo exterior. Cada pensamiento encierra un potencial creativo o destructivo, puede alimentar, debilitar, formar o desintegrar. En los valles de un antiguo reino, vivía un músico llamado Rabi, quien tocaba un instrumento construido con madera consagrada. Sus melodías poseían una energía singular, las flores giraban hacia su sonido, las aves modulaban sus cantos para acompañarlo y hasta el viento parecía danzar a su compás. No obstante, su don más grande no era su habilidad musical, sino la comprensión de que todo lo que existe vibra con una frecuencia propia. Como ondas que se expanden en un estanque, cada elemento de la creación emite su energía particular. Los pensamientos, las emociones y los anhelos generan vibraciones únicas que se extienden hacia el mundo, atrayendo circunstancias afines. Así, lo que se proyecta desde el interior regresa en forma de experiencias concretas. El estado interior, al igual que un diapasón, entra en resonancia con la frecuencia que le es afín. Así, atraes de manera espontánea sucesos, vínculos y circunstancias que vibran en sintonía con tus pensamientos y emociones predominantes. Cuando mantienes una vibración elevada, como la alegría, la prosperidad fluye de forma natural. En cambio, cuando el temor o la incertidumbre interfieren, la energía se distorsiona y los obstáculos se multiplican. A lo largo de una costa traicionera, se alzaba un faro resguardado por un anciano cuidador llamado Thomas. Noche tras noche, conservaba la luz firme en medio de intensas tempestades. Las embarcaciones perdidas en la penumbra hallaban orientación gracias a la constante luminiscencia del faro. Una vez, un joven discípulo le preguntó a Thomas cómo lograba mantener la luz sin desvanecerse ante la furia del clima. La tormenta puede gritar, respondió el anciano, pero la luz debe sostenerse fiel a su esencia. Esa constancia es la que salva vidas. De manera similar, tu frecuencia emocional actúa como una señal que convoca vivencias afines a su vibración. Cuando cultivas emociones como la gratitud, el entusiasmo o la dicha, emites una energía que sintoniza con fuerzas semejantes. Los sentimientos no son simples reacciones ante lo que ocurre, sino potentes motores que moldean el entorno que habitas. Una práctica útil para observar tu vibración interna consiste en registrar tus emociones predominantes y las situaciones que se derivan de ellas. Con el tiempo, esa observación atenta revela cómo tu energía interna se vincula con lo que ocurre a tu alrededor, dándote la posibilidad de reajustar tu frecuencia de forma consciente. En lo profundo de un bosque envuelto en misterio, donde los árboles centenarios murmuraban memorias del tiempo, una viajera llamada Maya se encontró desorientada entre sombras y bruma. Aunque ni brújulas ni mapas le ofrecieron orientación, percibió un calor peculiar en el pecho al inclinarse hacia ciertos caminos.
Siguiendo esa sensación, atravesó senderos ocultos, espinos y barrancos, hasta alcanzar un claro iluminado por un resplandor dorado. Bajo un roble antiguo halló, no riquezas, sino un cristal que palpitaba con el mismo calor que sentía en su interior. El cosmos se expresa a través de las emociones. Cada sentimiento emite una frecuencia única que configura un campo magnético capaz de atraer realidades afines. El gozo, el afecto y la gratitud no son simples emociones, sino fuerzas creativas que potencian las intenciones y aceleran su materialización. Cuando los deseos se alinean con una carga emocional auténtica, surge una atracción irresistible. No basta con imaginar lo anhelado, es el sentimiento profundo lo que enciende la chispa del proceso creador. En una aldea distante vivía una curandera llamada Sofía, cuya intención era ayudar a quienes acudían en busca de alivio. Aunque poseía vasto conocimiento sobre remedios naturales, sus tratamientos rara vez generaban resultados significativos. Una noche, en introspección, comprendió que confiaba solamente en la razón, dejando de lado la sabiduría de sus emociones. A partir de entonces, empezó a conectarse profundamente con cada persona, permitiendo que la sensibilidad guiara sus actos. Poco a poco, su toque adquirió una fuerza transformadora que trascendía las técnicas. Así como Sofía halló el camino en su interior, también tú puedes descubrir que el corazón guarda la clave para convertir tus deseos en realidad. Cuando una intención se impregna de emoción genuina, se genera una vibración que resuena en el universo. Las emociones auténticas se convierten en el motor que impulsa lo anhelado hacia el plano tangible. En un templo ancestral existía un espejo fuera de lo común. Quienes se acercaban a él no veían su apariencia externa, sino el reflejo de sus pensamientos y emociones. Un comerciante llamado Raza se situó frente a él, esperando contemplar su atuendo refinado y su porte distinguido. En su lugar, observó tormentas de ansiedad, miedos entrelazados y dudas ensombreciendo su luz interior. Impactado por lo revelado, dedicó tiempo a aclarar su mente y cultivar serenidad. Al regresar al espejo, descubrió que en lugar del desierto mental que había visto antes, ahora florecían jardines de posibilidades. El entorno en el que te desenvuelves es un espejo fiel de tu estado interno. Cada vínculo, situación o desafío actúa como una proyección de lo que ocurre en tu conciencia. Esta ley opera con precisión, mostrando que la raíz de las circunstancias externas reside en la manera en que te vinculas emocionalmente con ellas. Tus pensamientos y emociones generan ondas que se expanden más allá de tu percepción, configurando el escenario donde transcurre tu vida. En un valle apartado vivía una cultivadora llamada Amara, quien recibió en herencia una porción de tierra árida. Donde otros solo percibían polvo y rocas, ella visualizaba un vergel lleno de color y vitalidad. Cada día, dedicaba su cuidado a ese suelo reseco, pronunciando palabras llenas de ánimo. No solo regaba con agua, sino también con una profunda convicción en el renacimiento de ese lugar. Con el paso del tiempo, comenzaron a brotar pequeñas plantas, luego hojas, y finalmente, florecieron múltiples especies. En poco tiempo, el terreno se transformó en una muestra viviente del poder de la percepción interna hecha realidad. La renovación personal empieza en el mismo terreno del ser, del mismo modo que Amara convirtió un espacio seco en un refugio lleno de vida. La verdadera metamorfosis comienza cuando uno modifica su mundo interno, y con ello, las circunstancias externas también cambian en sintonía. Enfrentar un reto constante puede ser una oportunidad de introspección. Buscar un entorno sereno, cerrar los ojos y volcar la mirada hacia el interior permite formular una pregunta esencial: ¿qué emociones o pensamientos podrían estar alimentando esta experiencia? Permitir que las respuestas surjan sin imponer juicio facilita el reconocimiento de creencias, patrones y emociones ocultas. Este ejercicio de autoobservación permite sembrar las bases de un cambio genuino y consciente. Desde el capítulo dedicado a símbolos antiguos y conocimiento velado,
Se cuenta que en un templo tallado en la roca, un joven llamado Cayen recorría con los dedos unas marcas milenarias que parecían vibrar con significado. Cada figura encerraba una enseñanza, una verdad esperando emerger. Noche tras noche, analizaba los diseños, hasta que una tarde, al filtrarse la luz de la luna por los vitrales, los grabados parecieron cobrar vida. Una espiral reflejaba el eterno proceso del desarrollo, un triángulo murmuraba acerca del equilibrio universal y un círculo mostraba la unión integral de todas las cosas. Mediante la contemplación persistente, Cayen comprendió que aquellos símbolos eran llaves que abrían puertas hacia nuevas dimensiones del entendimiento. Actúan como nexos entre lo visible y lo invisible, comunicándose directamente con el subconsciente, transmitiendo mensajes que trascienden las palabras. Al encontrarse con uno de estos signos, sea en visiones, en la naturaleza o en la vida cotidiana, se está ante una guía destinada al crecimiento interior. Estos arquetipos universales están tejidos en los fundamentos de la existencia. El sol naciente representa oportunidades renovadas, las corrientes de agua simbolizan el movimiento perpetuo y las montañas reflejan la superación y la sabiduría. Interpretar estos símbolos es acceder a un lenguaje ancestral que conecta con la memoria profunda de la humanidad. En un reino distante habitaba un gobernante perspicaz llamado Talib, quien experimentaba visiones oníricas cargadas de imágenes simbólicas. En una ocasión, soñó con una llave dorada flotando sobre su morada. Poco después, un guía desconocido arribó con enseñanzas que transformaron su realidad. En otra visión, un árbol seco recobraba su verdor, advirtiéndole la necesidad de cuidar el ánimo de su gente antes de tiempos difíciles. A través de estos signos, Talib aprendió a comprender el idioma del universo. Las figuras que aparecen en la vida cotidiana pueden portar mensajes significativos. Pueden revelarse en sueños, atraer la atención inesperadamente o repetirse en pensamientos. Cada una ofrece una vía hacia el autoconocimiento profundo. Al centrarse en un símbolo específico, una hoja, una estrella o una figura geométrica, y meditar sobre él en calma, se puede observar qué emociones o recuerdos despierta. Al escribir lo que surja de esa contemplación, el significado comienza a desplegarse por medio de la sabiduría interna. Este proceso establece un puente entre la conciencia y los niveles más profundos de la mente, haciendo aflorar entendimientos que antes permanecían ocultos. En un apartado poblado de montaña, bajo las sombras de antiguas cumbres, residía un anciano sabio llamado Yen. Cada madrugada, mientras el cielo se teñía con tonalidades doradas, reunía a los jóvenes para compartir las costumbres veneradas por sus antepasados. Entre ellos estaba Maya, movida por una inquietud profunda por aquellas enseñanzas olvidadas. Una mañana, Yen compartió el legado más valioso, un sencillo rito de conexión con la vida. Antes del alba, los antiguos caminaban descalzos sobre la tierra, respiraban profundamente y expresaban agradecimiento por la existencia. Este acto, aparentemente modesto, fortalecía su vínculo con las fuerzas invisibles que rigen el universo. Maya adoptó esta costumbre y descubrió que en lo elemental reside un poder transformador. Al practicar de forma constante, comenzó a sentir una mayor sintonía con los ritmos naturales y a captar con mayor claridad las señales sutiles que la rodeaban. La fuerza de los rituales no reside en su complejidad, sino en su repetición consciente. Transmitidos por generaciones, se convierten en pilares que conectan con la sabiduría atemporal. Cada uno de ellos establece un campo de energía en donde la conciencia se alinea con la inteligencia universal. No es necesario que estos gestos sean complejos, las acciones más sencillas, cuando se realizan con intención y atención plena, pueden generar cambios profundos. En un monasterio lejano, un buscador compartía habitación con alguien dedicado a encontrar la verdad en antiguos manuscritos. Luego de muchos años de lectura, encontró una frase ancestral que resonó en su interior: soy uno con todo lo que existe. Al principio, aquellas palabras le parecieron demasiado elementales.
Sin embargo, al repetirlas cada amanecer mientras observaba el horizonte, algo comenzó a transformarse dentro de él. Una quietud serena ocupó su pecho y la claridad lo acompañó en su camino. La repetición constante de ese sencillo mantra provocó una revolución interna silenciosa y duradera. Estas antiguas comprensiones se dirigen directamente a lo esencial. Aquello que tiene verdadero poder muchas veces se manifiesta de forma discreta, un momento de reconocimiento al despertar, una respiración atenta durante el día o una pausa reflexiva al anochecer. Estos rituales permiten instaurar espacios de conexión íntima con lo sagrado en la vida cotidiana. Basta con adoptar una acción sencilla y cotidiana. Podría ser tocar el suelo con las manos y agradecer al despertar, respirar con atención antes de comer o sentarse en silencio durante unos instantes antes de dormir. Esta práctica se transforma en un punto de arraigo, un lazo que conecta con lo esencial, incluso en medio del caos. Con el tiempo, se integra al ritmo natural de la existencia, como el acto mismo de respirar, convirtiéndose en un recordatorio sereno del vínculo con lo eterno. Al aproximarse a este hábito con respeto, se reconoce que mediante la repetición consciente se despierta una afinidad con la sabiduría universal que atraviesa todo lo existente, como el agua que desgasta la roca lentamente. Estos pequeños gestos de atención plena alteran de manera sutil pero profunda la percepción, abriendo paso a una visión más clara. En lo profundo de una antigua fortaleza, un cautivo llamado Cairo contemplaba día tras día los barrotes de su encierro. Las paredes de la celda estaban cubiertas de tallados elaborados, dejados por quienes lo precedieron, señales de esperanza, inteligencia y anhelo de libertad. Cada mañana, deslizaba sus dedos por esos grabados, intentando desentrañar su mensaje, sumido en una bruma de pensamientos. Cierta noche, con la luna asomando tímidamente por la ventana, algo en su interior despertó. Al inspeccionar sus ropas desgastadas, descubrió una pequeña llave oculta en el borde del tejido, cosida por alguien que anhelaba su liberación. Durante todo ese tiempo, había llevado consigo la posibilidad de salir, sin saberlo. Las paredes que creemos infranqueables muchas veces están construidas por ideas acumuladas, creencias como no soy suficiente. Esto es inalcanzable o no tengo la capacidad se convierten en los barrotes invisibles de una prisión mental. Sin embargo, dentro de cada ser reside la posibilidad de liberarse. Cada pensamiento puede reforzar esos muros o comenzar a desvanecerlos. Todo lo necesario ya está presente. La clave está en reconocer esta realidad y acogerla. En una región lejana, un ave espléndida vivía en una jaula resplandeciente. Aunque la puerta siempre estaba abierta, jamás intentó escapar. Estaba convencida de que no podía. Un día, una corriente de aire movió suavemente la puerta, y el ave, al extender sus alas, comprendió que siempre había tenido la fuerza suficiente para volar. En ese instante, alzó el vuelo hacia el horizonte, comprendiendo que la libertad era su estado natural. Así como ella, muchas veces se aceptan limitaciones que no son más que invenciones mentales. Cada idea restrictiva actúa como un hierro en la jaula construida por uno mismo. Pero la capacidad de superar estas barreras permanece viva en el interior, aguardando ser reconocida. Es útil detenerse y observar con honestidad los propios pensamientos. Identificar una idea que ha limitado el avance, ya sea inseguridad, temor al cambio o sensación de no merecer. Nombrarla como lo que es, una construcción mental, no una certeza. Luego, reformularla en una frase que refleje el potencial verdadero. Donde antes había duda, que ahora exista convicción. Lo que antes parecía fuera de alcance, ahora puede asumirse como merecido. Este proceso abre la puerta que siempre estuvo presente, recordando que la liberación empieza por mirar de frente y aceptar que la llave está dentro. En las alturas del Tíbet, vivía un sabio solitario conocido como Yen. Aunque veía con claridad, optaba por cubrirse los ojos, desconcertando a quienes lo visitaban. A las preguntas sobre su elección,
respondía con una sonrisa y continuaba sus labores, atendía su huerto, preparaba remedios y recorría caminos empinados con inusitada certeza. Con el tiempo, se descubrió el motivo, no se trataba de un gesto de negación, sino de una disciplina que desarrollaba una visión interior. A través de esta práctica, Jen había aprendido a percibir las energías sutiles que atraviesan todas las cosas, aquello que muchos ignoran. Esta percepción se manifiesta también en la vida de quienes caminan atentos, señales que aparecen como coincidencias, números repetidos, encuentros improbables o pensamientos súbitos que orientan con claridad. Al silenciar el ruido exterior, esta sensibilidad se despierta. Como una emisora bien sintonizada, la conciencia comienza a captar los mensajes discretos del universo. Cada sincronía se vuelve una validación que sugiere dirección o ajuste. Al otro lado del mar, un navegante llamado JYN emprendió un peligroso trayecto por aguas infames por engullir embarcaciones. Cuando las nubes se cerraron y el mar se alzó con furia, los instrumentos fallaron. Pero JYN no perdió la calma. Había aprendido a leer el lenguaje de las estrellas. Aunque el firmamento estuviera cubierto, sentía su posición. Guiado por una brújula interior, avanzó con seguridad hasta la costa, comprendiendo que la orientación permanece, incluso cuando no puede verse. Estas enseñanzas también iluminan otras rutas. Así como JYN confió en el cielo oculto, es posible aprender a distinguir y seguir los signos que surgen silenciosamente en la experiencia diaria. Cada coincidencia significativa sugiere un rumbo o una ligera modificación en la trayectoria. Esta forma de atención profunda puede iniciarse en cualquier momento, prestando más atención a los patrones sutiles, temas que reaparecen, coincidencias inesperadas o ideas que emergen con fuerza sin razón aparente. Es recomendable anotar estas percepciones en un cuaderno dedicado, reflexionando sobre su posible significado y orientación. Al practicar esta costumbre, se cultiva una mirada interior que revela cómo el universo establece un diálogo constante, eliminando la dependencia de la visión física y despertando una percepción más profunda. Al permitirte observar más allá de lo aparente, se fortalece la convicción de que cada coincidencia significativa aporta un mensaje, cada sincronicidad orienta y cada patrón señala una dirección elevada. Con el desarrollo de esta sensibilidad, comienzas a notar los discretos mensajes del universo en los momentos más sencillos, un encuentro inesperado que conduce a una nueva posibilidad. Una secuencia numérica que reafirma una intuición o un imprevisto que protege de lo no evidente. Estas señales sutiles se entrelazan con la vida cotidiana, formando un entramado invisible de sabiduría que se aclara progresivamente. Los secretos profundos de la existencia, capítulo, Alquimia mental. En un recinto oculto bajo una ciudad ancestral, un alquimista llamado Tatius dedicaba sus días a estudiar mezclas burbujeantes y fórmulas enigmáticas. Durante largo tiempo, había intentado hallar la mítica piedra filosofal, creída capaz de convertir metales ordinarios en oro. Pese a su vasto saber sobre elementos y reacciones, los resultados le seguían siendo esquivos. Una noche, exhausto tras otro experimento infructuoso, se sumergió en meditación. En esa rendición interior, surgió una revelación: la auténtica transmutación no residía en los minerales, sino en la transformación del pensamiento. El verdadero arte alquímico consistía en convertir las ideas densas y oscuras en claridad consciente. Esta capacidad de modificar la estructura interna de la mente está presente en toda la creación. Los antiguos sabios comprendieron que la materia podía cambiar de forma, y del mismo modo, los pensamientos también pueden evolucionar. Cada dificultad, cada error y cada momento de incertidumbre guarda en su interior la semilla de una lección o una posibilidad. Esta práctica comienza con observar cómo las ideas influyen en la experiencia, erigiendo muros o abriendo caminos hacia las aspiraciones. Al poner atención plena, es posible transformar el temor en fortaleza, la inseguridad en convicción y los límites en nuevas alternativas.
En un lejano reino, una joven pintora llamada Maya soportaba constantes burlas por sus obras poco tradicionales. Cada comentario negativo le dolía profundamente y cada rechazo añadía peso a sus dudas. Sin embargo, un día, al observar sus cuadros descartados, percibió algo distinto. En lugar de destruirlos, decidió integrarlos en una gran composición, formando un mosaico que narraba su proceso de evolución. Aquello que había sido visto como fracaso se transformó en la base de una obra excepcional. Este relato resuena con la experiencia humana. Incluso los eventos difíciles poseen una capacidad transformadora. Así como Maya reconfiguró su visión, cada individuo puede resignificar lo vivido, haciendo de los errores aparente cimiento para algo más grande. La alquimia mental no es solo una metáfora, es una habilidad concreta que permite alterar la estructura del pensamiento, deshaciendo patrones limitantes para dar paso a nuevas comprensiones. Capítulo: Sintonía con la mente infinita. En las alturas de unas montañas solitarias, donde el viento susurra antiguas memorias a quienes saben percibirlas, habitaba una pastora de nombre Amara. Cada jornada guiaba a su rebaño por senderos abruptos, confiando en su conexión con el terreno. Sin embargo, una tarde oscura, mientras las nubes se acumulaban con fuerza amenazante, se vio perdida con sus animales en un paraje desconocido. Ante el estruendo de los truenos y la creciente oscuridad, sintió como el miedo crecía en su interior. Entonces recordó una enseñanza ancestral: detenerse y escuchar con atención los susurros sagrados que viajan con el viento. Al cerrar los ojos, sus pensamientos se aquietaron poco a poco. En medio del rugido del clima, percibió una orientación delicada, una certeza más allá de lo racional. Siguiendo esta intuición, condujo a su rebaño por una grieta oculta en la montaña, encontrando resguardo. El universo se expresa en tonos suaves, a través de una voz interna que emana de una inteligencia sutil y permanente. Esta conciencia impregna toda la existencia, aguardando a ser percibida por quien se sintoniza con su vibración. En la quietud profunda se accede a un saber sin fronteras, que no depende del tiempo ni del lugar. En una antigua metrópolis, un músico llamado Thomas luchaba por crear melodías que realmente tocaran el alma. Sus composiciones le resultaban forzadas y vacías. Durante muchas noches, buscó sin éxito el tono adecuado, hasta que, frustrado, decidió hacer una pausa y simplemente prestar atención al entorno. En el ritmo de los pasos, en el bullicio del mercado y en el susurro de las hojas al viento, descubrió una armonía oculta, una música que siempre había estado allí. Desde ese momento, dejó de intentar forzar las notas. En vez de componer desde la mente, se abrió a ser un canal para las melodías que fluían naturalmente a través del mundo. Su música se volvió profundamente conmovedora, resonando de formas que antes le resultaban inalcanzables. Estas historias reflejan una verdad profunda: la sabiduría que guió a Amara durante la tormenta y se manifestó en la música de Thomas no está separada de quien está dispuesto a escuchar. La misma corriente sutil atraviesa todas las experiencias, guiando de formas inesperadas y revelando caminos invisibles. Cada instante de lucidez imprevisto es el universo comunicándose de forma directa con tu conciencia. Para fortalecer ese vínculo, busca diariamente un rincón sereno durante algunos minutos. Permanece en quietud absoluta con una única inquietud en el corazón. No te aferres a obtener una solución inmediata; en su lugar, permite que tu mente repose, serena como un lago en calma. Entonces, observa cómo la percepción surge de lo más profundo de tu ser, trayendo consigo mensajes de la inteligencia cósmica que te envuelve y habita en ti. Capítulo 13. La estructura sagrada del origen. En una urbe de piedra ancestral, repleta de secretos susurrados, residía Yara, un arquitecto cuyo arte era conocido en muchas regiones. Mientras otros erigían edificios con fines prácticos, él perseguía algo más esencial. Al amanecer recorría jardines y bosques, observando el despliegue de los helechos y la forma de los pétalos florales.
Una mañana, mientras el sol se filtraba entre el rocío, reparó en una telaraña capturando la luz entre sus hilos. En ese instante reconoció el mismo orden geométrico que ya había percibido en caracoles marinos y ramificaciones arbóreas. Su percepción cambió profundamente, comprendió que la naturaleza era la máxima constructora, que dejaba impresos símbolos sagrados en todos los niveles del mundo. El universo se expresa a través de la geometría, imprimiendo su sabiduría en la esencia misma de todo lo que existe. Desde la trayectoria de las galaxias hasta la formación de un cristal de nieve, estos diseños manifiestan el equilibrio que subyace a la existencia. La espiral encarna el proceso de transformación constante, el círculo refleja la totalidad y la proporción áurea representa el equilibrio perfecto. No son ideas abstractas, sino principios dinámicos que orientan la energía y su expresión. En un remoto valle, habitaba Chen, un modesto hortelano que enfrentaba dificultades para hacer florecer su huerto. Un día, al observar cómo se agrupaban las flores silvestres en formas particulares, notó un patrón en su distribución. Entonces dejó de luchar contra la tierra y empezó a sembrar en formas espirales y círculos que imitaban el lenguaje natural. Su jardín pronto se convirtió en un entorno fértil donde cada planta colaboraba con las demás. Esos esquemas también se manifiestan en tu trayecto personal, en el proceso de aprendizaje, en los ciclos de cambio, en la búsqueda de balance entre los distintos aspectos de tu existencia. Todos replican los principios que ordenan el cosmos. Capítulo 14. El rostro oculto en la penumbra. En una región montañosa cubierta por la neblina, un caballero llamado Roland avanzó hacia una caverna que, según los relatos, escondía antiguos secretos. Se decía que una figura sombría custodiaba sus misterios. Mientras se internaba en la gruta, la luz de su antorcha proyectaba figuras móviles sobre las paredes. A medida que se adentraba, su corazón palpitaba con más intensidad. Al llegar a una cámara donde las sombras parecían fusionarse, emergió una silueta que imitaba cada uno de sus movimientos. Al alzar su espada, comprendió que no estaba frente a un enemigo externo, sino ante la representación de su propia oscuridad, aquello que había negado, temido o evitado. El recorrido hacia el interior del ser es semejante. En lo profundo de la mente habitan fragmentos rechazados, inseguridades, temores y aspectos vulnerables. Cuando se los reconoce e integra, adquieren un enorme poder transformador. Lo que más se teme muchas veces guarda la semilla del verdadero potencial. Cada sombra oculta un valor que solo puede revelarse desde la aceptación. En una aldea remota, arrasada por terremotos, los habitantes evitaban las ruinas creyéndolas malditas. Sin embargo, un niño comenzó a escarbar entre los restos y halló joyas y objetos antiguos. Inspirados, los aldeanos comenzaron a reconstruir. Lo que parecía devastación se transformó en un nuevo comienzo. Así también, los aspectos que se han ocultado en tu interior pueden contener enseñanzas valiosas. Cada temor o inseguridad es una posibilidad de comprensión y redescubrimiento. Capítulo 15. El santuario del silencio. En una vasta selva preservada por el tiempo, un viajero llamado Arjun transitó senderos olvidados. Había dedicado años a buscar sabiduría en libros y doctrinas, pero la comprensión auténtica le era esquiva. Una mañana, mientras la luz del día atravesaba el follaje, divisó un claro oculto donde una escalinata de piedra ascendía entre la bruma. Siguiendo ese camino, encontró un templo distinto a todos los que había visto. No había imágenes ni inscripciones, solo un silencio profundo impregnaba cada rincón. Cuando Arjun se adentró en el mundo exterior, este pareció desvanecerse en una profunda quietud. En medio de ese silencio ocurrió algo inusual, el propio silencio comenzó a transmitir sabiduría, no mediante palabras, sino a través de una comprensión directa que fluía hacia su conciencia. Comprendió que el conocimiento que tanto había perseguido residía en el intervalo entre los pensamientos, en esos instantes silenciosos que se esconden entre respiraciones.
La enseñanza más elevada se revela en la calma. Cuando la mente se apacigua, el universo comunica sus verdades de forma directa al alma. Como un lago cristalino, solo en la inmovilidad se hacen visibles sus profundidades. Esta antigua percepción ha sido resguardada a lo largo del tiempo. Las revelaciones más transformadoras no emergen de la búsqueda exterior, sino del recogimiento interior. En una región lejana habitaba una escultora de nombre Maya, quien se esforzaba por hallar inspiración para su creación más importante. Recorrió mercados, analizó obras ajenas y viajó a diversos territorios, pero su visión continuaba empañada. Una tarde, exhausta tras tanto buscar, se sentó en su taller y guardó completo silencio. Mientras el bullicio de su mente se apaciguaba, comenzaron a manifestarse formas dentro de su imaginación. Eran figuras nítidas y armoniosas que emergían desde la serenidad. Fue en esa calma donde halló la visión que le había sido esquiva durante todo su recorrido. Tal como ocurrió con Maya, las verdades más profundas surgen en instantes de reflexión serena. Las respuestas que crees ausentes ya residen en tu interior, aguardando a ser reconocidas cuando la mente encuentra reposo. Cada instante de silencio representa una entrada hacia un conocimiento más elevado, abriendo acceso a la sabiduría que impregna todo lo existente. En un valle remoto, vivía una sanadora llamada Amara, quien deseaba entender por qué ciertos pacientes sanaban con rapidez, mientras que otros persistían en la dolencia pese a los tratamientos. Aunque su experiencia en remedios naturales era extensa, algo crucial escapaba a su entendimiento. Una noche, al meditar bajo el firmamento, su percepción se transformó. Comenzó a observar corrientes de luz que recorrían a todos los seres vivientes, animales, plantas y personas. Entonces comprendió que la salud no era solo una condición física, sino la expresión armónica de un flujo energético. El universo opera mediante redes de energía que penetran toda manifestación. El cuerpo humano está envuelto en un complejo sistema de centros energéticos, cada uno vibrando con una frecuencia particular. Estos vórtices, reconocidos desde la antigüedad como chakras, afectan todos los aspectos de la existencia: bienestar, relaciones, percepción y realización. Cuando estos flujos se mantienen equilibrados, se generan experiencias constructivas y un estado de vitalidad constante. Al igual que un instrumento necesita estar afinado para producir melodías armoniosas, el campo energético debe estar en sintonía para materializar una realidad coherente. Si hay bloqueos en esta red sutil, pueden surgir molestias corporales, alteraciones emocionales o trabas en el camino. Al trabajar con atención y propósito sobre estas energías, se restablece la conexión con las fuerzas que rigen la existencia. En otro rincón montañoso, una aldea padeció una prolongada sequía cuando su río, antes caudaloso, quedó reducido a un hilo de agua. Intentaron todo tipo de soluciones, excavaron nuevos cauces, llevaron a cabo ceremonias y consultaron sabios de otras regiones, sin éxito. Hasta que un anciano comprendió que la causa no era física, sino energética. El río estaba obstruido por restos acumulados y emociones densas. La comunidad se unió para limpiar tanto los residuos visibles como las cargas invisibles. A medida que colaboraban en armonía, el curso del río fue recobrando fuerza, y con él regresó la fertilidad a la tierra. Así como ocurrió con ese río, el campo energético responde al cuidado consciente. Al prestar atención a los flujos internos, se perciben los desequilibrios antes de que se manifiesten como situaciones complejas. Esta percepción posibilita ajustar la propia frecuencia y mantener una relación armónica con las fuerzas universales. Para explorar este campo sutil, es preciso encontrar un lugar sereno, cerrar los ojos e imaginar una luz blanca que desciende desde la parte superior de la cabeza. Esa luz penetra el cuerpo, iluminando cada centro energético desde lo alto hasta los pies. Se visualiza disolviendo obstáculos, restaurando la fluidez y revitalizando cada parte del ser. Finalmente, esa luminiscencia se expande más allá del cuerpo físico,
envolviendo todo en un campo brillante de energía. Este ejercicio ayuda a sintonizarse con el movimiento natural de la vida. En la antigua ciudad de Éter, un viajero de nombre Karim halló un pergamino oculto en las paredes de un santuario abandonado. Al desplegar el manuscrito, no encontró un mapa común de territorios y caminos, sino una red simbólica de rutas entrelazadas. Noche tras noche estudió esos signos hasta comprender que aquel trazado no indicaba un lugar geográfico, sino una transformación interior. En el entramado de la existencia se encuentra un diseño sagrado, exclusivo para cada alma. Esa arquitectura cósmica contiene las claves del máximo potencial, la huella del verdadero propósito y la vía hacia la realización profunda. Como constelaciones ordenadas en el cielo, cada símbolo refleja una parte del viaje interior que aguarda ser revelado. Las constelaciones perfectas se dibujan con tus habilidades, pasiones y anhelos más íntimos, conformando un mapa celeste que indica la dirección de tu existencia. El universo se expresa mediante tu saber interno, en aquellas ocupaciones donde el tiempo se desvanece, en los anhelos persistentes que desafían toda lógica. No se trata de acontecimientos fortuitos, sino de señales de un propósito superior que busca conducirte hacia una conexión más profunda con tu verdadera senda. En una tierra remota, vivía una escultora llamada Maya. Aunque recibía encargos de coleccionistas ricos, sentía un vacío que no podía llenar. Un día, halló una roca inusual en su jardín. Al comenzar a tallarla, sus manos se movieron como si fueran conducidas por una energía desconocida. No planificó ni reflexionó, simplemente permitió que un diseño oculto emergiera, como si la piedra misma lo revelara. Al concluir su obra, contempló una creación más hermosa que cualquier otra anterior. Cuando otros artistas le preguntaron por su técnica, solo supo decir que por fin había aprendido a percibir los susurros del material. Así actúa el propósito más elevado, no se manifiesta a través de mandatos externos, sino por medio de una guía interior. Cuando se logra esa armonía, la vida fluye con naturalidad, claridad y sentido. Las barreras desaparecen, y los eventos significativos comienzan a encadenarse con precisión asombrosa, revelando una inteligencia que supera al pensamiento ordinario. Para contactar con esta brújula interna, es necesario crear un ambiente de serenidad. Cerrando los ojos y respirando con lentitud, la atención se ancla en el centro del pecho. Desde esa calma interior, surgen cuestiones como, ¿qué ocupaciones despiertan un gozo genuino? ¿Qué tareas absorben el tiempo sin notarlo? ¿Qué ideales han persistido a lo largo del camino? Al reflexionar en este estado de conexión con el corazón, emergen objetivos que se alinean con el sentido más profundo del ser, abriendo así un canal a esa sabiduría que puede orientar el trayecto por venir. En el núcleo de una ciudad antigua, un artista llamado Romie pasaba los días intentando crear algo que le inspirara, pero sus obras carecían de vida. Una noche, una figura en sueños le murmuró, «Tu lienzo refleja lo que hay en tu mente». Al despertar, adoptó una nueva rutina, antes de pintar, meditaba, imaginando con claridad la obra culminada, sintiendo la emoción de verla completada. Con el paso del tiempo, ese lienzo vacío comenzó a llenarse no solo de color, sino también de la sustancia de su mundo interno. La obra resultante conmovió profundamente a quienes la contemplaron, porque vieron reflejadas en ella sus propias aspiraciones ocultas. La mente subconsciente es como un terreno fértil donde todo pensamiento, hábito y creencia siembra raíces que terminan brotando en la experiencia diaria. A través de afirmaciones, visualizaciones y constancia, es posible modificar el paisaje interior. En las montañas del Tíbet, una joven escriba llamada Lin fue designada para transcribir antiguos manuscritos que albergaban conocimientos sagrados. Mientras repetía los trazos, descubrió que el movimiento se volvía automático y cada repetición aportaba más belleza y precisión. Comprendió que el cambio profundo no se logra por imposición, sino mediante una entrega constante y delicada. Así también aprende la mente inconsciente, a través de actos reiterados.
Cada afirmación que se repite, cada imagen mental que se sostiene, abre nuevas conexiones neuronales. Con práctica persistente, estas rutas se refuerzan y se transforman en patrones habituales que moldean la realidad percibida. El secreto para transformar el subconsciente está en la repetición intencionada, eligiendo una frase que conecte con una verdad interna, que desafíe pero que también sea alcanzable. Al expresarla con emoción al despertar y antes de dormir, imaginando que ya es parte de la vida, esa convicción empieza a tomar forma en el mundo interior. Al identificar un aspecto que necesita evolución, se puede crear una declaración afirmativa, formulada en presente y con claridad, como por ejemplo, confío plenamente en mí o la prosperidad llega a mí sin esfuerzo. Al repetirla durante varios días consecutivos, sintiendo que ya es real, la percepción empieza a ajustarse. Registrar en un cuaderno especial estas experiencias permite observar cómo la mente profunda va adoptando esta nueva comprensión como propia. En un valle distante, vivía una bailarina llamada Maya, cuyos movimientos dejaban una huella inolvidable en quienes los presenciaban. Su excelencia no solo se debía a la práctica rigurosa, sino al entendimiento profundo de la armonía entre el esfuerzo consciente y la entrega espontánea. Cada mañana ensayaba con precisión, pero al anochecer cerraba los ojos y dejaba que su cuerpo se expresara sin restricciones, guiado por una corriente sutil. En ese equilibrio halló la esencia de su arte, saber cuándo tomar el control y cuándo soltarlo. El proceso de dar forma a los deseos sigue este mismo ritmo sagrado, donde el universo responde a quienes comprenden la alternancia entre actuar con intención y permitir que las cosas se desarrollen por sí solas. Equilibrar los deseos con las acciones también implica momentos de entrega, de soltar el control y permitir, tal como lo haría un jardinero que planta semillas y confía en el curso natural del tiempo. Se trata de armonizar la intención personal con la sabiduría interna. En las costas de un mar ancestral vivió un pescador llamado Omar, conocido por la generosidad de sus capturas. Mientras otros arrojaban sus redes sin patrón durante el día, él observaba las mareas, seguía el rumbo de los astros y comprendía los hábitos de los peces. Descubrió que los logros no surgen de la actividad incesante, sino de reconocer el instante adecuado para actuar y el momento justo para aguardar. Algunos días se quedaba quieto en su embarcación, simplemente observando, en otros, arrojaba su red con precisión exacta. Los pobladores lo consideraban afortunado, pero él sabía que su éxito se debía a su capacidad para fluir con los ritmos de la naturaleza en vez de oponerse a ellos. Esa comprensión refleja un camino de creación consciente. Hay ocasiones que requieren determinación, claridad en las metas y acciones firmes hacia lo anhelado. Pero también existen instantes en los que es necesario soltar el control, permitir que las cosas sigan su curso y confiar en una inteligencia más vasta. En el centro de una ciudad antigua, un viajero llamado Karum halló una extraña llave dorada. A diferencia de otras, esta emitía un resplandor interior. Durante sus travesías, Karum descubrió que podía abrir cualquier tipo de puerta, no solo físicas, sino también pasajes hacia posibilidades que parecían inaccesibles momentos antes. Comprender las leyes profundas de la manifestación implica reconocer que el tiempo y el espacio no son barreras fijas. Así como la llave mágica abría lo imposible, la conciencia tiene el poder de derribar la aparente distancia entre lo deseado y lo tangible. Esta habilidad surge de una alineación total entre pensamiento, emoción y convicción. La clave está en superar la ilusión del tiempo y vivir con tal certeza que lo imaginado se experimente como ya realizado. No se trata de simple pensamiento optimista, sino de habitar en la vibración del resultado deseado hasta que la realidad externa refleje ese estado interno. En un lugar apartado, una inventora llamada Elena comprendía esta verdad de forma instintiva. Mientras otros desestimaban sus ideas como fantasías, ella las sostenía en su mente con tanta nitidez que, para ella, ya existían. En silencio, meditaba sobre sus creaciones, percibiéndolas con todos sus sentidos, hasta que la línea entre lo imaginario y lo físico desaparecía.
Gracias a esta certeza interior, sus inventos se materializaban de formas inesperadas, desafiando cualquier noción de tiempo. Ese mismo potencial reside en lo profundo de cada ser. La conciencia funciona como una llave que transforma lo invisible en concreto. Cuando todo el ser está alineado con una intención clara y se vive como si ya fuera realidad, se accede a la capacidad de crear de forma consciente. En un taller bañado por el sol, rodeado de antiguos olivos, una pintora llamada Sofía contemplaba cada lienzo como una posibilidad infinita. Para ella, un espacio en blanco no era ausencia, sino un mundo por descubrir. Antes de trazar una línea, pasaba largos momentos en introspección, visualizando su obra terminada con tal intensidad que podía sentirla. Solo cuando esa visión se volvía nítida comenzaba a pintar. Sus cuadros parecían estar vivos, y quienes los observaban solían decir que sus paisajes transmitían más realidad que el entorno mismo. Cuando le preguntaban sobre su método, ella respondía que no inventaba nada, solo revelaba lo que ya existía en un plano más sutil. La capacidad de modificar la realidad no se encuentra en las herramientas, sino en la habilidad de pasar de lo visible a lo posible. Cada instante representa una nueva superficie esperando ser transformada. El universo responde a la percepción interna más que a lo que muestran los sentidos. En lo alto de una aldea montañosa, un escultor llamado Marcus trabajaba con piedras descartadas por otros. Donde los demás veían defectos, él encontraba belleza latente. Un día, encontró una roca rugosa, considerada inútil, pero en su interior él visualizó la figura majestuosa de un águila extendiendo sus alas. Día tras día, con paciencia y visión firme, fue removiendo lo superficial hasta liberar la forma que había visto con claridad desde el principio. La esencia no provenía de la piedra misma, sino del majestuoso pájaro que residía en su interior. Mientras la escultura se acercaba a su culminación, los habitantes del pueblo se congregaron maravillados. El águila parecía tan real que los niños susurraban que podría emprender el vuelo en cualquier instante. ¿Cómo supiste que semejante belleza dormía dentro de una piedra tan común?, preguntaron. Marcus respondió que el águila siempre había estado allí, simplemente decidió percibirla. Tu existencia es el lienzo donde plasmas, y la piedra es el material del que moldeas. Cada obstáculo que se presenta es una materia prima esperando ser transformada por tu imaginación. La capacidad para cambiar la realidad empieza con la decisión consciente de mirar más allá de las apariencias superficiales, reconociendo el potencial ilimitado que reside en el interior. Tómate un momento para identificar una situación en tu vida que te resulte difícil. Cierra los ojos y permite que tu visión trascienda su forma actual. ¿Qué obra maestra está esperando emerger de esa materia prima? Dedica tiempo diariamente a sostener esa imagen, experimentando las emociones de su realización, comprendiendo que, mediante tu poder creativo, también eso se convertirá en algo extraordinario. En un valle rodeado por montañas imponentes, vivía una comunidad dispersa de familias que luchaban por soportar los rigurosos inviernos. Cada hogar permanecía aislado, convencido de que la autosuficiencia era la única vía para sobrevivir. Sin embargo, cuando los recursos comenzaron a escasear, una anciana sabia llamada Anna reunió a los habitantes y compartió una verdad ancestral: cuando las gotas de agua se unen, forman un río poderoso. Siguiendo la guía de Anna, los aldeanos empezaron a trabajar en conjunto. Crearon huertos comunitarios, compartieron sus habilidades únicas y apoyaron las metas de los demás. A medida que su unión se fortalecía, ocurrió algo mágico: los jardines produjeron cosechas más abundantes que cualquier parcela individual. Los oficios y la artesanía prosperaron, mientras el arte colaborativo generaba piezas de belleza inédita. Incluso los fríos vientos del invierno parecían menos duros al enfrentar la adversidad unidos. Cuando sincronizas tu energía con personas que comparten tu visión, el poder de manifestar se multiplica exponencialmente.
Como riachuelos que convergen en un río, las intenciones individuales se combinan para formar una fuerza mayor que la suma de sus partes. Este es el principio fundamental de la conciencia colectiva, un poder que ha construido pirámides, erigido templos y transformado civilizaciones a lo largo de la historia. En las montañas del este, un grupo de cantantes vivía cuyas voces individuales no destacaban. Sin embargo, al reunirse al amanecer para entonar sus oraciones matutinas, sus voces unificadas creaban armonías tan puras que los viajeros decían escuchar música celestial transportada por el viento. Mientras su canto resonaba en los valles, las flores florecían fuera de temporada y la paz se extendía entre quienes escuchaban. Un día, un músico itinerante preguntó sobre su secreto. El director del coro sonrió y explicó que solos eran apenas susurros en el viento, pero juntos sus voces alcanzaban el cielo. Cuando muchos corazones laten al unísono, el universo mismo se detiene a escuchar. Esta enseñanza es aplicable a cualquier camino de manifestación, aunque la práctica individual tiene gran poder, la unión con otros que comparten tus metas crea una resonancia capaz de mover montañas. Ya sea en círculos de meditación, grupos de mentes maestras o comunidades con propósito común, la intención colectiva amplifica la fuerza creativa del cosmos. Se invita a buscar o formar un círculo de espíritus afines, estableciendo momentos regulares para unir sus intenciones, ya sea mediante meditación grupal, afirmaciones compartidas o visualización colectiva. En estas reuniones, cada persona aporta energía, contribuyendo a un todo mayor, como los instrumentos que juntos conforman una magnífica sinfonía. En un remoto desierto, se hallaba un templo cuyas piedras erosionadas resguardaban secretos milenarios. Un buscador llamado Kamal había recorrido largos caminos guiado por antiguos pergaminos que hablaban de una sabiduría suprema oculta en su interior. Tras varios días de meditación frente a la entrada sellada, Kamal observó cómo las sombras del sol poniente revelaban símbolos ocultos en la piedra. Al recorrerlos con sus dedos, una puerta secreta se abrió, dando paso a una cámara iluminada por una luz dorada. Allí, flotando en el aire, se encontraba una esfera cristalina que parecía contener la esencia misma de la creación. Al contemplarla, Kamal comprendió que el poder más grande no estaba en buscar fuerzas externas, sino en reconocer la chispa divina que reside en el interior. La clave de este grado supremo representa la síntesis perfecta de todas las leyes espirituales. Enseña que la manifestación alcanza su punto culminante cuando tres elementos se alinean con precisión, una visualización clara, una resonancia emocional plena y una entrega total al tiempo divino. Al igual que un maestro cerrajero que sabe exactamente cómo girar una llave, es necesario aprender a armonizar estas fuerzas con exactitud inquebrantable. En las montañas del norte, una astrónoma llamada Maya dedicó años al estudio de la danza de las estrellas. Una noche, al observar sus movimientos, presenció una alineación excepcional que reveló un patrón desconocido. En ese instante de perfecta armonía cósmica, comprendió que, así como las estrellas se desplazan en un orden divino, también nuestras intenciones deben sincronizarse con las fuerzas universales. La esfera cristalina del templo y el descubrimiento estelar de Maya señalan la misma verdad profunda. Cuando alineas tus pensamientos, emociones y acciones en completa sincronía con la ley universal conducen a un estado de potencial ilimitado. Esta sintonía activa una llave especial, abriendo portales que trascienden las limitaciones comunes en tu práctica. Busca un lugar tranquilo, libre de interrupciones. Cierra los ojos y visualiza una enorme puerta dorada frente a ti, cuya superficie está grabada con antiguos símbolos de poder. Percibe el calor que emana de ella, invitándote a avanzar. Al acercarte, observa cómo esos símbolos comienzan a irradiar una luz interna que vibra en armonía con tu esencia. Apoya tu mano sobre la puerta y siente cómo su energía fluye hacia ti, transformando cada célula con un potencial divino. Mientras la puerta se abre lentamente, déjate envolver por una luz dorada, consciente de haber cruzado el umbral hacia la creación sin límites.
Mantén esta imagen durante algunos minutos, permitiendo que la transformación ocurra de manera natural. En un valle remoto, donde el tiempo parecía haberse detenido, vivía una jardinera llamada Sara que heredó una pequeña parcela de tierra árida. Mientras otros solo veían polvo, ella percibió un potencial ilimitado. Reunió semillas provenientes de diversas partes del mundo, flores de montañas lejanas, hierbas de bosques milenarios y vegetales de fértiles llanuras. Sin saber cuáles prosperarían, las plantó todas con esmero y dedicación. Con el paso de las estaciones, algo excepcional comenzó a surgir, especies que nunca antes habían coexistido empezaron a florecer en una armonía sorprendente. Flores delicadas sostenían enredaderas, mientras árboles altos brindaban sombra a las plántulas tiernas. Ese jardín se transformó en un testimonio del poder de aceptar todas las posibilidades que la vida ofrece. Cada instante está lleno de oportunidades infinitas, al igual que las semillas que aguardan ser sembradas. El universo despliega numerosos caminos, cada uno con un potencial singular para el crecimiento y la transformación. Al mantenerte receptivo, permites que la abundancia fluya espontáneamente. Así como el jardín de Sara florece gracias a la diversidad, tu vida se expande al acoger lo inesperado. Cada encuentro, desafío o momento aparentemente común contiene semillas de potencial que aguardan su florecimiento. En el distante puerto de Meridian, un marinero llamado Hassan comprendió esta verdad a su modo. Mientras otras embarcaciones seguían rutas comerciales conocidas, él aprendió a interpretar señales sutiles en las estrellas, el viento y las olas. Una noche, cuando las nubes tormentosas ocultaron las guías celestiales familiares, notó patrones inusuales en el vuelo de las aves marinas. Siguiendo estas indicaciones, encontró un paso seguro y un puerto oculto, repleto de tesoros poco comunes. La travesía de Hassan simboliza tu propio recorrido vital, al mantenerte abierto a la orientación, sea esta una invitación inesperada, un encuentro fortuito o una intuición profunda. Te abres a posibilidades extraordinarias. El universo se comunica a través de múltiples vías para quienes están dispuestos a escuchar. Estas narrativas revelan una verdad esencial. La abundancia se manifiesta con mayor facilidad para quienes permanecen receptivos a sus diversas formas. Al igual que el jardín diverso de Sara y la disposición de Hassan para seguir señales imprevistas, posees la capacidad de identificar y aceptar las oportunidades en cada instante. En un pequeño pueblo rodeado de colinas ondulantes, una joven llamada Maya recibía cada mañana una cometa de su abuela. Con entusiasmo, corría a la colina más alta, intentando controlar cada movimiento de la cometa. A pesar de sus esfuerzos, ésta luchaba y caía, sin alcanzar las alturas soñadas. Un día, su abuela le compartió un antiguo consejo: la verdadera danza de la cometa comienza cuando confías en el viento. Siguiendo este consejo, Maya soltó su agarre. Para su sorpresa, la cometa ascendió más alto que nunca, dibujando arcos elegantes en el cielo mientras respondía al ritmo natural del aire. Cuando te aferras demasiado a tus deseos, generas resistencia que frena su desarrollo espontáneo. Al igual que la cometa de Maya, tus sueños necesitan espacio para sincronizarse con el pulso del universo. La manifestación auténtica nace de la confianza, no del control. Este principio sagrado se manifiesta de diversas formas. Piensa en cómo una flor florece, no por la fuerza, sino al entregarse a su ciclo natural. La misma ley rige tus manifestaciones cuando renuncias a controlar resultados específicos, permitiendo que el universo dirija circunstancias más allá de tu visión limitada. En la antigua ciudad de Etor, un escultor llamado Kai dedicó años a comprender esta sabiduría. Mientras otros artesanos abordaban el mármol con ideas rígidas, Kai simplemente escuchaba la piedra, permitiendo que su cincel se moviera con suave aceptación. Así surgieron formas excepcionales, más bellas de lo que hubiera imaginado. Un día, un comerciante adinerado le solicitó la mejor escultura del mundo.
En vez de imponer una visión ansiosa, Kai se acercó al mármol con desapego sereno, afirmando que la obra maestra ya existía en su interior y que él solo eliminaba lo que la ocultaba. Gracias a esta entrega, reveló una escultura tan hermosa que conmovió hasta las lágrimas a quienes la contemplaron. Tu existencia es similar a la cometa de Maya y la escultura de Kai. Cuando liberas la necesidad de controlar cada detalle, permites que la inteligencia divina actúe a través de ti. Esto no implica abandono ni indiferencia. Tus sueños implican, más que nada, confiar en su desarrollo perfecto para abrazar esa sabiduría. Siéntate en calma contemplativa e identifica un anhelo que has estado sosteniendo con demasiada rigidez. Escríbelo con cuidado, luego cierra los ojos y libéralo conscientemente al universo mientras repites este antiguo mantra: confío en el tiempo divino y dejo ir todo apego a los resultados. Siente la liberación que surge al entregarte, sabiendo que aquello que te corresponde se manifestará en el momento indicado. En un reino lejano, vivía un arquitecto llamado Rafael, quien soñaba con erigir la catedral más impresionante que se hubiera visto. Mientras otros se apresuraban por crear grandes estructuras, Rafael comprendía una verdad más profunda. Cada mañana llegaba a la obra y colocaba con esmero una sola piedra, asegurándose de que encajara perfectamente con las demás. ¿Por qué avanzas tan despacio?, preguntaban otros constructores. Rafael sonreía y seguía con su labor metódica. Cada piedra debe encontrar su lugar, decía, porque la catedral crece no por la prisa, sino por la armonía. Con el paso de las estaciones ocurrió algo extraordinario. Mientras otras construcciones se derrumbaban debido a la rapidez, la catedral de Rafael se elevaba firmemente hacia el cielo. Cada piedra sostenía a las que estaban encima con una fuerza inquebrantable. Esa obra era la prueba del poder de la paciencia y la constancia en la acción. Tus manifestaciones siguen el mismo principio. Las grandes visiones se consolidan a través de acciones constantes y cuidadosas. Cada pequeño paso que das sienta las bases para una transformación duradera. En los fértiles valles del este, un agricultor llamado Chen heredó un terreno árido. En vez de buscar resultados inmediatos, entendió la importancia del cultivo paciente. Día tras día atendía sus jóvenes árboles, hablándoles suavemente mientras los regaba y cuidaba. Algunos se burlaban de su método tranquilo, pero Chen permaneció firme en su dedicación. Un huerto vigoroso nace de muchos pequeños momentos de atención. Con el tiempo, esa tierra árida se convirtió en un vergel abundante que alimentaba a toda la comunidad. Los frutos, nutridos por un cuidado constante, eran los más dulces que se hubieran probado. Estas antiguas enseñanzas revelan una verdad esencial: la transformación permanente requiere un cuidado regular. Al igual que la catedral de Rafael y el huerto de Chen, tus deseos necesitan una atención constante para desplegarse plenamente en el plano físico. Escoge una práctica que se relacione con la realidad que deseas construir. Puede ser meditación matutina, gratitud, llevar un diario o caminar con conciencia. Mantén ese ritual diario, consciente de que cada pequeño acto contribuye a la base de tu transformación. Realiza esta práctica a la misma hora cada día durante un tiempo suficiente para que se vuelva tan natural como respirar. En la antigua ciudad de Melody vivía una músico llamada Aria, quien luchaba por crear composiciones que tocaran el alma. A pesar de su destreza técnica, algo esencial se le escapaba. Una noche, frustrada frente a su instrumento, percibió el suave vaivén de los árboles, el canto de los grillos y el leve pulso de la luz estelar. Cerró los ojos y comenzó a escuchar, no para producir música, sino para recibirla. Descubrió que el universo entero interpretaba una sinfonía eterna, el viento susurraba melodías, la lluvia marcaba ritmos, e incluso el silencio tenía su propia canción sagrada. Desde ese instante, Aria dejó de forzar su arte y se convirtió en un instrumento de la orquesta cósmica. Sus obras llegaron a tocar el espíritu de las personas de formas que nunca había imaginado.
Comprendió que la verdadera maestría no reside en dominar la música, sino en fluir con su ritmo natural. De igual modo, tú formas parte de esa sinfonía universal. La abundancia se despliega con naturalidad cuando te sincronizas con su ritmo en lugar de imponer el tuyo propio. En un pueblo costero llamado Pearl Bay, vivía Santos, un joven surfista que durante años batalló contra las olas intentando someterlas a su voluntad. Cada jornada concluía con agotamiento y frustración, hasta que un anciano que observaba sus esfuerzos le compartió una verdad sencilla: la ola conoce su camino. La tarea no es conquistarla, sino bailar con ella. Santos empezó a estudiar los patrones del mar, sintiendo su pulso y aprendiendo sus ritmos. En vez de oponerse a las olas, aprendió a leer sus movimientos y fluir con su energía. Pronto pudo deslizarse sin esfuerzo, fusionándose con el movimiento del agua. Otros surfistas admiraban su gracia, pero Santos sabía que simplemente había aprendido a entregarse al flujo natural. Esta sabiduría es aplicable a todos los ámbitos de la vida. Al resistirte al curso natural de los hechos, generas una lucha innecesaria. En cambio, al observar y alinearte con los ritmos vitales, encuentras un camino sin esfuerzo hacia la manifestación. En las antiguas montañas, cubiertas de neblina, un viajero llamado Yun ascendía entre nubes arremolinadas en busca de conocimiento. Cuando el amanecer rompió en la cima más alta, las brumas se abrieron, revelando una vista que transformó su perspectiva. La comprensión se vuelve eterna. Ante él se desplegaba no solo el paisaje, sino también la trama misma de la existencia, un tapiz resplandeciente de hilos dorados que enlazaban cada brizna de hierba, piedra, nube y estrella en ese instante de lucidez. Jun observó cómo cada respiración que tomaba ondulaba a través de esta red cósmica, y cómo cada pensamiento emitía vibraciones que viajaban por esa malla infinita de luz. Se dio cuenta de que ninguna acción ocurría de forma aislada. Cada movimiento, cada decisión, cada intención formaba parte del patrón mayor de la creación. El universo se mostraba como una compleja danza de energías conectadas, donde la separación es solo una ilusión. Todo lo que piensas, dices o haces resuena en el campo unificado de la conciencia, como ondas que se expanden en un estanque. Tu energía va mucho más allá de los límites que crees tener. En un bosque protegido bajo árboles milenarios, vivía una araña llamada Lao. A diferencia de otras arañas que apresuraban el tejido de sus redes, Lao laboraba con plena conciencia, comprendiendo que cada hebra influía en el conjunto. Cuando el rocío matutino se posaba en sus hilos de seda, la red revelaba su verdadera esencia: no solo era un instrumento para sobrevivir, sino también un reflejo de la armonía universal. Cada punto de unión captaba la luz de manera singular, y todos eran imprescindibles para la fuerza y la belleza del entramado. A través de esta sabiduría profunda, se comienza a reconocer el propio papel en la danza cósmica. Cada decisión se transforma en un hilo dentro del tapiz universal, y cada interacción representa una oportunidad para fortalecer los lazos que unen toda la vida. En un lugar tranquilo, siéntate y cierra los ojos. Concéntrate en tu respiración, dejando que tu conciencia se expanda con cada inspiración. Imagina un punto de luz dorada en el centro de tu pecho, latiendo al ritmo de tu corazón. Observa cómo de ese núcleo se extienden hilos luminosos en todas direcciones, conectándote con todo lo que te rodea: la tierra, el cielo, las personas, los animales, las plantas y las estrellas. Siente cómo tu energía circula por esos vínculos, y cómo la energía de la creación regresa a ti. Permanece en ese estado de unidad durante varios minutos, experimentándote como una parte esencial de la vasta red de la vida. En el corazón de un valle antiguo, un viajero llamado Ray emprendió una misión para hallar la mítica ciudad de luz. Cada día examinaba su mapa, calculando la distancia a su meta. Sin embargo, conforme transcurrían las semanas, algo inesperado comenzó a surgir. Las flores silvestres que bordeaban el camino atraían su atención con colores más intensos de lo imaginado.
Los cantos de los pájaros sonaban más melodiosos, y las conversaciones con sus compañeros de viaje adquirían un sentido más profundo. Una tarde, mientras contemplaba cómo el atardecer pintaba el cielo, Ray comprendió que esos instantes de belleza y descubrimiento eran el auténtico tesoro que había estado buscando. El camino hacia la transformación se despliega como una espiral interminable. Cada vuelta revela nuevas profundidades de entendimiento. No existe un destino final ni un logro supremo que cierre el ciclo del crecimiento. La verdadera magia reside en el desarrollo constante de la conciencia, en la práctica diaria de la presencia y la maravilla. Así como un río nunca cesa su curso, el viaje del conocimiento sigue expandiéndose y profundizándose. Cada reto se convierte en una oportunidad para evolucionar y cada percepción en un trampolín hacia una comprensión más elevada. La alegría no reside en alcanzar un punto fijo, sino en el movimiento perpetuo de convertirse. En un valle apartado, vivía una jardinera llamada Maya que cuidaba un paisaje en constante cambio. En lugar de buscar un jardín perfecto e inmutable, ella aceptaba los ciclos de crecimiento, decadencia y renovación. En primavera, daba la bienvenida a nuevos brotes que emergían del suelo. En verano, celebraba la abundancia de flores. En otoño, honraba la caída de las hojas, y en invierno apreciaba el reposo silencioso bajo la nieve. En cada estación, Maya hallaba satisfacción no en la finalización de su jardín, sino en ser parte de su transformación infinita. Tu camino espiritual refleja este ritmo natural de crecimiento. No existe un punto final al que se llegue ni una meta que defina la conclusión. Cada jornada presenta nuevas posibilidades para ampliar tu entendimiento y profundizar tu conexión con el flujo universal. En un taller iluminado por el sol en la cima de una montaña, una artista llamada Amara trabajaba en un enorme tapiz. Cada día elegía cuidadosamente sus hilos con intención y atención, consciente de que cada selección influiría en la obra definitiva. A veces usaba hilos dorados que simbolizaban la alegría, en otras ocasiones optaba por tonos profundos de azul que evocaban contemplación. Cuando surgían errores, no deshacía su labor, sino que incorporaba esos aparentes defectos en nuevos patrones, transformándolos en una belleza inesperada. La vida fluye como un tapiz sagrado que tú mismo tejes. Cada pensamiento, acción y decisión es un hilo dentro del gran diseño. Tienes el poder de crear tu realidad con intención y conciencia, escogiendo los colores de tu experiencia. Cada instante brinda la posibilidad de construir con propósito y dotar a tu existencia de significado y hermosura, tal como un artista que plasma su visión en su obra. Selecciona con esmero los elementos que conforman la obra más valiosa de tu existencia. Tus pensamientos constituyen la base, tus acciones son los trazos vigorosos, y tus intenciones el delicado sombreado que otorga profundidad a todo el conjunto. Mediante la creación consciente, transformas momentos comunes en manifestaciones de un propósito superior. En un pueblo sereno, vivía un alfarero llamado Kai, quien dedicaba sus días a moldear arcilla, creando piezas de gran belleza. Un día, un niño lo observó y le preguntó por qué cuidaba tanto cada objeto. Kai sonrió y respondió que en la arcilla amorfa se escondían infinitas posibilidades. A través de su atención y propósito, ayudaba a revelar la belleza oculta que esperaba emerger. Mientras sus manos se movían con destreza, la arcilla respondía a su toque, tomando forma según su visión, respetando siempre las cualidades naturales del material. Esta enseñanza refleja tu propio poder creador. Tu vida responde a tus decisiones, moldeada por tus creencias y expectativas, y fluye de acuerdo con las leyes naturales. Cada jornada ofrece una nueva masa fresca, lista para ser modelada con intención consciente. No es necesario forzar o resistir, sino armonizar tu visión con el flujo natural de la energía universal. Busca un lugar tranquilo, donde puedas estar en calma. Cierra los ojos e imagina tu vida como una obra de arte magnífica. Observa qué tonos predominan en tu lienzo y qué formas emergen. Luego,
Toma tu diario y escribe una declaración personal que exprese tu misión de vida, como si describieras una obra maestra en creación. Comienza con mi vida es. Y permite que tu corazón guíe tus palabras, reflejando la esencia que quieres manifestar, el impacto que deseas generar y la belleza que decides crear. Esta afirmación será tu guía constante, orientando tus decisiones mientras construyes el tapiz de tu existencia. En un antiguo bosque, donde el tiempo parecía detenerse entre susurros, un fénix magnífico anidaba entre las estrellas. Durante siglos había surcado los cielos, recogiendo sabiduría del cosmos. Al acercarse su momento de transformación, el fénix abrazó las llamas sagradas que convertirían su forma física en cenizas, consciente de que en ese aparente final residía la semilla de un renacer. De esas cenizas, una luz dorada comenzó a latir con fuerza creciente hasta estallar en una brillante explosión de energía cósmica. El fénix emergió más radiante que antes, con sus alas teñidas por los colores de la posibilidad infinita. En esta renovación, llevó consigo toda la sabiduría de su pasado, mientras acogía el potencial de su porvenir. De manera similar, has transitado un camino de transformación a través de estas enseñanzas sagradas. Como el fénix, has renacido a partir del fuego de la sabiduría ancestral, adquiriendo el poder para crear una nueva realidad. Un conocimiento profundo ahora fluye en tu conciencia, conectándote con la inteligencia ilimitada del universo. Esta comprensión, que reconoce el pensamiento como fuerza creadora, el poder de la alineación emocional y la sabiduría de las leyes universales, siempre ha estado presente en ti. Estas lecciones simplemente han despertado lo que tu alma ha sabido durante innumerables existencias. Te encuentras ahora en el umbral de posibilidades ilimitadas, equipado con prácticas y principios que trascienden el tiempo. Este final representa un nuevo inicio, la verdadera labor de creación sucede en cada instante, en cada decisión y en la manera en que aplicas estas verdades eternas. Cada respiración es un recordatorio de tu capacidad creadora, y cada latido confirma tu conexión con la sabiduría universal. La luz de este conocimiento sagrado arde intensamente dentro de ti, iluminando el camino frente a cualquier obstáculo, guiándote hacia tus más altas aspiraciones. Lleva estas enseñanzas no solo como ideas, sino como la verdad viva que se expresa a través de tu ser. Ahora, reconoce tu poder y afirma, soy el arquitecto de mi destino, en sintonía con las infinitas verdades del universo. Que estas palabras resuenen en cada célula de tu ser, despertando la chispa divina de la creación. La sabiduría ancestral fluye dentro de ti, y el cosmos está listo para materializar tus intenciones conscientes. Tu recorrido continúa, infinito en su potencial, guiado por principios eternos. Al igual que el fénix, te levantas renovado y fortalecido para dar forma a la obra maestra que es tu existencia.